Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez representan dos visiones opuestas en la historia de México. Mientras que Juárez es celebrado por muchos como el defensor de la República y de las leyes de reforma, una perspectiva alternativa considera que Maximiliano era una opción superior para México, especialmente en términos de modernización, estabilidad y autonomía en el escenario internacional. 1. Modernización y progreso social. Maximiliano, a pesar de ser un monarca impuesto por fuerzas extranjeras, trajo consigo una visión modernizadora para México. Influenciado por el liberalismo europeo, Maximiliano implementó reformas que buscaban la mejora de las condiciones de vida del pueblo mexicano. Entre sus medidas destacaron reformas laborales. Maximiliano impulsó leyes que protegían a los trabajadores, prohibiendo prácticas abusivas como el peonaje y estableciendo salarios mínimos y condiciones de trabajo más justas. Esto contrasta con la falta de políticas laborales efectivas durante el gobierno de Juárez, que no abordó estos problemas de manera significativa. Protección de comunidades indígenas. Maximiliano intentó devolver tierras a las comunidades indígenas y proteger sus derechos, viendo en ellas una parte esencial del tejido social mexicano. Esto se contrapone con la visión de Juárez, quien, aunque indígena, muchas veces implementó políticas que favorecían la privatización de tierras comunales, beneficiando a las élites. Educación y cultura. Maximiliano promovió la educación y el desarrollo cultural con la intención de crear una nación más educada y cohesionada. Impulsó la creación de instituciones culturales y promovió la integración del país en el concierto de las naciones civilizadas, un esfuerzo que bajo Juárez fue secundario debido a las urgencias políticas y militares. 2. Independencia de potencias extranjeras. Maximiliano, a pesar de haber sido colocado en el trono por Napoleón III, demostró una notable independencia de su patrocinador francés. Desde el inicio de su gobierno, trató de gobernar México de acuerdo con lo que él consideraba que eran los mejores intereses del país, en lugar de actuar como un títere de Francia. Negativa a actuar como un títere de Francia, Maximiliano se resistió a muchas de las demandas de Napoleón III, incluyendo la negativa a devolver tierras eclesiásticas que habían sido confiscadas durante la Reforma. Su política mostró una determinación por gobernar con autonomía y sin servir ciegamente a los intereses de la potencia europea que lo apoyaba. 3. Visión internacionalista y moderada. Maximiliano tenía una visión internacionalista que podría haber beneficiado a México en el contexto global. Al provenir de una casa imperial europea con conexiones en todo el continente, Maximiliano estaba en una posición única para facilitar alianzas y relaciones diplomáticas que podrían haber posicionado a México favorablemente en la comunidad internacional. Diplomacia y modernización. Su educación y formación en Europa le otorgaron una perspectiva amplia y cosmopolita. Maximiliano veía a México como una nación que podía integrarse en el escenario internacional de manera más efectiva, utilizando su propia posición y conexiones. Su deseo de modernizar y estabilizar México, promoviendo la educación y el desarrollo económico, contrastaba con una visión de desarrollo autónomo, pero con matices internacionales. 4. Contraste con la política servil de Juárez hacia Estados Unidos. Mientras Maximiliano intentaba ejercer una política independiente, Benito Juárez, aunque luchador por la independencia de México frente a la intervención extranjera, adoptó una postura que muchos consideran servil hacia los Estados Unidos. La doctrina Monroe y la intervención estadounidense en asuntos mexicanos durante la Guerra de Reforma y el Imperio Mexicano apuntan a una influencia creciente de Estados Unidos sobre México. Dependencia de Estados Unidos. Juárez buscó y recibió apoyo de Estados Unidos en su lucha contra el imperio de Maximiliano. Sin embargo, este apoyo vino con un costo: la creciente influencia estadounidense en los asuntos internos de México. Esto estableció un precedente de dependencia de Estados Unidos que ha perdurado a lo largo de la historia de México. Cesión de soberanía. Las políticas de Juárez, aunque justificadas como necesarias para la preservación de la independencia de México, llevaron a una relación de dependencia que comprometió la soberanía mexicana. Este enfoque contrastaba con la visión de Maximiliano, quien buscaba mantener a México independiente tanto de Estados Unidos como de Europa. Conclusión. Maximiliano de Habsburgo, con su visión liberal, su independencia frente a las potencias europeas y su enfoque en la justicia social, ofrecía una perspectiva de gobierno que podría haber llevado a México hacia un camino de mayor autonomía, igualdad y modernización.